escucharse lamentos, se escuchaban pasos. Él no lo sacaba, ya se iban a mandarse por encima de la barda del cementerio. Y bueno, era complejo, les decía que pasaban sombras y de todo. Yo aguanté como un año, sí, un año duré ahí porque me tocó salirme porque como... Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy decidí traerles un video diferente. Quiero contarle un poco de mis anécdotas trabajando como guardia de seguridad. Yo llevo aproximadamente unos 9 a 10 años trabajando como guardia de seguridad aquí en Colombia. Han sido muchas historias que me han pasado en ese trabajo, entonces quiero compartirlas con ustedes. También quiero pedirles disculpas porque traigo un saco diferente al uniforme, porque en la parte donde estoy está haciendo mucho frío, hay muchos zancudos, entonces me tocó colocarme el saco, hay demasiados zancudos, por eso me rasco la cara. También le tapé el logo al kepis porque no puedo salir con el escudo de la empresa en las redes sociales. Ustedes saben que eso es delicado y toda esa parte. Entonces voy a contarles un poco, sí, unas historias de lo que he vivido en toda mi trayectoria como guardia de seguridad. Entonces acompáñenme a este video. Oye, han sido historias chéveres, entonces ya comenzaré a contarle una. Bueno amigos, comienzo a contarles la primera historia. Ponle cuidado que cuando yo la primera vez que comencé a trabajar en seguridad me ofrecieron un trabajo en el cementerio del Apogeo. Yo tengo un video ahí como tal, ¿quieren verlo? Resulta que me ofrecieron trabajar de noche en el cementerio del Apogeo y yo pues por mi necesidad, por todo lo que estaba pasando en aquel momento, porque en aquel momento yo estaba vendiendo dulce en el Transmilenio y tomé ese trabajo, yo pensando, uy, un cementerio, pero tenaz, yo tenía mi familia y como tal pues estaba viviendo con una persona y estábamos pasando la mala y ella había quedado embarazada y toda esa parte. Entonces tomé el trabajo y como no que la primera noche que llegué allá con mi perro, porque me tuve con un perrito, comencé a pasar por la malla perimetral, el recorrido como a las 6 de la tarde, pues en ese momento no había pasado nada. Ya después de eso, como a las 11:30 de la noche comenzaban a escucharse lamentos, se escuchaban pasos, comenzaba como a moverse en las cosas y uno miraba para los lados, sentía que lo estaban mirando y el perro comenzaba a maullar, a mirar a puntos fijos como tal, y esa vaina le hacía a uno poner la piel, como dicen los mexicanos, ¿no? Chinita. Y entonces, y también llegaban personas, por ejemplo, que trabajan con sus vainas allá, bueno, en fin, con sus brujerías como tal. Venga, hágame un favor, le doy tanto y me entierra esto allá, o me pone esto allá, o sácame un poquitico de arena de allá, o sáqueme tal parte de tal cuerpo allá. Yo no, por favor, es una mentira que yo iba a prestarme para hacer una cosa de esas. Cuando eran los 31, yo duré casi un año, pasé un 31 allá de octubre, el día de los niños, o el día de las brujas como tal que llaman aquí en Colombia. Y llegaban las personas que trabajan con sus amarras, con sus vainas allá raras, a meterse allá a hacer sus pactos, sus cosas allá, y uno los sacaba allá, se iban a mandarse por encima de la barda del cementerio. Y bueno, era complejo porque eran personas que se les veía la maldad en la cara y uno peleando con esas personas para que no se metieran por encima de la reja, y le tocaba a uno estar pendiente por toda la perimetral, porque ese cementerio es bastante grandísimo, es el segundo cementerio más grande de aquí de Bogotá, eso es ya lindando con Soacha. Y era muy complejo esa parte de ese cementerio y los espantos horribles, se sentía que pasaban sombras y de todo. Yo aguanté como un año, sí, un año duré ahí porque me tocó salirme porque como tal mi hijo en ese momento estaba pequeño y ese hielo de los muertos le estaba sentando mal, pero de ahí fue peor porque me pasaron para la funeraria, una funeraria que se llama Funeraria Cristo Rey aquí en Bogotá, Colombia. Y allá me tocaba en las partes de entrega de cuerpos, donde están las neveras. Y yo así en un pasillo, así como estoy aquí sentado, y a la parte de atrás quedan los congeladores. Y el
compañero de la portería siempre estaba lejos de mí, yo estaba en un segundo piso y el hombre me llamaba y me decía: Cortés, venga que van a ir a hacer el reconocimiento del Orsizo tal. A mí me tocaba sacar la nevera que está allá, en la numeración de la nevera, y mostrarle el cuerpo a las personas que venían a hacer reconocimiento de cuerpo. Y era más que darle miedo a uno, como la tristeza de la gente cuando el cuerpo era realmente el familiar de ellos. Y eso le daba una tristeza a uno horrible, horrible. Ya después se iban ellos y uno con la sensación de que esas neveras se fuera a salir algún muerto de ahí, y eso uno miraba y el hielo, eso también se sentía una vibra horrible. Se sentía una cosa inexplicable, sí. Y esa es una de mis anécdotas trabajando, cuando recién comencé a trabajar en ese tema de seguridad. Yo creo que esa historia me ha marcado demasiado. También tuve una oportunidad de trabajar en un conjunto que se llama Santa Isabel del Restrepo, aquí en Bogotá, Colombia también. Resulta que una vez ese parque, ese conjunto como tal, que pena, valga la redundancia, ¿no? Es una torre de 7 pisos. Son 3, qué pena, 3 torres. Y los parqueaderos quedan en un sótano. Y en ese sótano siempre acostumbraban a dejar un guardia de seguridad. Y ese era mi puesto como tal, pero como yo era el más antiguo, resulta que ese día no había venido la compañera de la portería principal, de la portería donde pasa todo el mundo, la peatonal. Y disculpe que el perrito aquí también que me acompaña, bueno, yo soy muy animalista, me encantan mucho los perritos. Entonces prosigo. Y en ese momento habían dejado una compañera en ese parqueadero, abajo en un sótano, pero eso era oscuro esa vaina. Y resulta que en ese parqueadero asustaba, ya traían la trayectoria de que mucha gente había muerto en ese parqueadero, que había una persona que se había tirado entre el último piso, ahí cayó en ese parqueadero un barrista y que había matado a la novia y se habían tirado allá como tal. Yo no estaba en esa época cuando pasó eso. Entonces, bueno, como tal, había un residente de ese conjunto que la esposa le había puesto los cuernos y el hombre estaba sufriendo depresión. Y el salón comunal de ese conjunto estaba alquilado para un evento ese día, y yo le pedí el favor a la compañera, porque éramos 2 guardas, que subiera del parqueadero y entregara el salón comunal, porque toca entregar todo contado, las sillas y toda esa parte. Subió la muchacha a entregar el salón comunal. Ella tardó aproximadamente como unos 15 a 20 minutos entregando el salón comunal y bajando otra vez al sótano. Cuando ella en ese conjunto, qué pena, en ese conjunto había un señor que se había enterado que la mujer le había sido infiel, que le había puesto los cuernos como tal, y entonces el hombre cayó en una depresión, y un buen residente, ese señor era una excelente persona. Entonces el hombre cayó en una depresión. Cuando se enteró de eso, el hombre ya ni saludaba. Los primeros días el señor, cuando yo llegué allá, el señor se saludaba, una excelente persona, le llevaba a uno que su panelita, que su pan para el tinto. Me disculpen que me rasco la cara, que es mucho zancudo. Que bueno, que el pan, que el yogur, que tal, y el hombre, que hola mono, que cómo está, porque no me dice el mono. Y el hombre, después de que se enteró de eso, el hombre cayó en una depresión impresionante, y el man era taxista y él guardaba su taxi ahí en ese sótano. Y entonces resulta que cuando la compañera se fue a entregar el salón comunal, bueno, duró como 15 a 20 minutos y volvió y bajó, dio la ronda. Cuando subió esta pelada llorando, me dice: mono, mire que el señor del apartamento 720 de la torre tal se ahorcó en el parqueadero. Y esa pelada llora y llora. Pues me bajé yo para el parqueadero, ya quedó en la portería y tiembla, y me fui yo a buscar al señor y no lo encontraba por ningún lado. Y en el parqueadero había un citófono con el que comunicaba uno arriba a la portería principal. Y yo le marqué, le dije: compañera, ¿dónde es que está el señor que usted dice que se ahorcó? Y me dice: enfrente donde nos sentamos nosotros, ahí hay un muro detrás. Claro, cuando yo llego y volteo y bueno, colgué y voy y me asomo allá, ese señor estaba que pataleaba horrible. Y sin mentirle, la lengua se le había salido por ahí como unos 20 a 15 centímetros ya, y estaba morado. Y bueno, en fin, nosotros sabemos que nosotros no podemos tocarlo. Pues subí yo hasta el apartamento de la señora, y ya no me acuerdo que hubiera subido, eso eran 7 pisos porque ascensor no había. Llegué allá, pues yo también estaba en shock, yo también. Y le digo a la señora: mire señora, lo que pasa es que su esposo se ahorcó en el parqueadero. Esa señora no creía, decía: mi esposo, si mi esposo estaba ahorita hablando aquí con los niños. Le dije: sí, su esposo se ahorcó en el parqueadero, y estaba abajo, y bajamos plan. Procedimos a soltarlo del lazo.
procedimos a llamar a la policía, a escribir todo en minuta. Cuando lo bajamos del lazo el señor todavía estaba vivo y en ese momento iba pasando un residente y lo metimos entre un carro y se lo llevaron, pero desafortunadamente el señor murió en el camino porque ya había pasado como unos 7 minutos colgado y según comentan que uno tiene un huesito aquí en la parte de atrás de la nuca que cuando uno se lo parte ya queda inmóvil el cuerpo, entonces el hombre ya pues con el lazo lo que hizo el esfuerzo con el lazo porque lo colgó sobre un tubo de aguas negras y el tubo pues aguantó el peso del hombre y todo y pues el hombre falleció. Una excelente persona, una de mis anécdotas que pasé allí en ese conjunto residencial. Ya pasando a otra, también me pasó algo parecido, pero como lo que le estaba comentando de una persona en un conjunto que se llama Boulevard de San Fasón aquí en Bogotá. Se tenía 10, 12 pisos ese edificio y también por una pelea matrimonial el esposo mandó a la esposa por una claraboya hacia el parqueadero, la mandó de cabeza y cayó al lado donde estábamos sentados nosotros porque la portería quedaba ahí al lado de los parqueaderos. Cuando cae esa señora, por allá se sentía la pelea y de todo y claro, cayó esa señora y se abrió el cráneo en dos, se le salió pues toda la masa cefálica y toda esa parte. Y en ese parqueadero yo duré trabajando después de que pasó eso, duré como unos 6 meses más ahí y eso se escuchaban pasos, se prendían las luces, se subían los ascensores solos, se veían sombras pasar. Entonces esas han sido como mis historias así como de terror en vigilancia. Ya por ejemplo en parte, por ejemplo, como si hayan intentado por ejemplo robar en un conjunto que se llama La Armonía en Suacha, trabajé un año también y es un conjunto semicerrado y resulta que solo tiene reja las partes como me hago entender, como los parqueaderos, pero las ventanas de los apartamentos están a la parte de afuera de la calle y ahí llegaban las personas a quitar las ventanas. Esas ventanas de los apartamentos que entregan aquí, pues las constructoras, esos están pegados vulgarmente, dígalas con mocos, discúlpeme la expresión, eso le meten una palanca y sacan esas ventanas con nada. Y ya nos tenían de carrito que nos robaban 3, 4 apartamentos en la semana y ya nosotros pues la gente estaba ya brava, que nosotros no servíamos para nada, que etcétera, y nosotros cargábamos un revólver. Pues resulta pues que una vez me pillé un pelado que estaba intentando meterse a uno, yo lo dejé que entrara al apartamento. Cuando salió con el televisor al hombro, él pensó que no me había dado cuenta y yo lo cogí así por el medio de una pared y le mandé 2 disparos como tal, pues uno atravesó la pierna del hombre y me metí en qué problema, ¿no? Me metí en un problemón porque eso me metieron en tentativa de homicidio, desigualdad de armas. Eso aquí es delicado en Colombia, ¿no? Muy delicado en Colombia porque cuando un ladrón tiene arma, tiene que haber disparado a uno primero para uno poderse defender. Desafortunadamente es así. Y para uno de guardia de seguridad es más complicado tener un arma y tener una tomba o el bolillo que le llaman, porque un arma usted no la puede utilizar para absolutamente para nada, es su último recurso, mientras que ellos sí pueden llegar a uno y matarlo, hacerle lo que quiera a uno y lo sueltan y de todo, pero uno sí vaya a hacerle algo a ellos y verá que el problema es que uno se mete. Entonces las leyes están muy desacomodadas aquí en Colombia. Entonces esa es una de las partes también que les quería comentar. Entonces ya les seguiré comentando otra historia, ¿ya? Qué pena que me toque ir a hacer un recorrido, una ronda. Pues ya nos vemos. Bueno amigos, procedo a contarles la otra historia. Ponle cuidado que una vez me conseguí trabajo de conserje aquí en Bogotá. Ese trabajo de conserje es algo similar como trabajar en vigilancia. La diferencia es que ahí le toca a uno hacer aseo y trapear y eso, pero no es complicado, no es difícil, más que todo eso es vigilancia. Y me mandaron a cuidar una casa del año 1700 y pico por allá atrás. Yo incluso yo tengo un video corto sobre esa casa, ahí lo pueden ver. Se llama la vieja casa embrujada de Chapinero. Estaba yo ahí prestando mi servicio como tal de noche, porque ahí trabaja uno 24/24. Como a eso de las 9 de la noche,
pues yo vi que pasó alguien de un apartamento al otro, porque uno está, eso es una escalera como en caracol y se ve, uno queda como en la mitad del edificio, a la parte de arriba hay apartamento, eso tiene dos entradas, porque es una loma, por el lado pasa una calle principal y por debajo pasa la calle, pero ahí donde guardan los carros, y uno está sentado en la recepción y se ve los apartamentos de abajo. Pues cómo no, bueno, me senté yo ahí cuando vi que pasó alguien a ese apartamento, pero resulta que ese apartamento estaba solo, hasta ahora lo estaban armando con oficinas, pero el dueño de ese apartamento vivía en uno de la parte de arriba, él sí ya tenía su apartamento allá arriba, y yo me fui a donde el señor, le dije, ves, y lo que pasa es que alguien entró allá al apartamento, a su oficina que su merced está armando, y me dice, pero es raro porque allá no hay nadie, y nos fuimos allá, abrimos la puerta, cuando las ventanas estaban abiertas, y se sentía ese hielo, ese frío, y bueno, y buscamos por todo lado y nada, y nada. Y el hombre llega y me dice saliendo, mi hijo, mijo, toca que se vaya acostumbrando porque aquí eso suele pasar de seguido, aquí esta casa tiene mucha historia, es muy antigua, y eso escuchan ruidos, pasos, lamentos y todo eso. Entonces, claro, yo en ese momento yo comencé a sentirme lo que es, las escaleras rechinaban, como si tosieran, caminaban, hablaban, susurraban, entonces es complejo porque a la final son cosas del más allá, ¿no? Y uno, pues yo ya venía una trayectoria a los que le venía comentando, pero de todas maneras uno no deja impactarse porque uno no es de hueso, uno no es de hierro, ¿no? Uno siente, ¿no? Y bueno, pasó así, terminé porque yo estaba haciendo las vacaciones allá y terminé de hacer las vacaciones y me fui de esa casa y fue algo, unas experiencias chéveres en vigilancia, la responsabilidad de esto, por lo menos en este trabajo uno tiene que olvidarse de 24, 31, que los cumpleaños de la novia, de la esposa, de la mamá, uno, o sea, como se le toca llegar a este trabajo donde esté porque es una responsabilidad que uno adquirió y así como sea, pues toca llegar, ¿no? Entonces, esas son historias que le he contado de mis vivencias como guardia de seguridad. Entonces, también muchas gracias, quiero darle muchas gracias por el apoyo que me han brindado. Ya llevo 1 año y 2 meses, 3 meses haciendo videos. No me considero la super persona que haga los super videos, pues más o menos lo intento hacer. Y ha sido bonita la experiencia. He hecho alrededor de 32 videos, pues buenos y malos, como tal, como todo, ¿no? Pero lo más importante es la actitud que uno tiene para hacer estos videos. Entonces quiero recomendarle mi video subiendo al mirador de la Torre de Colpatria, mi segundo video que hice, porque ahí fue donde comencé a hacer videos para YouTube y fue muy bonito hacer ese video. También hice otro que se llama Ingresando al barrio El Amparo de Patio Bonito. Entrevisté a un habitante de calle también que me dejó impactado, habitante de calle, impactado con lo que nos contó ahí. Entonces se lo recomiendo, eso era para que se suscriban, le den like. Estos videos, la gente pensará que uno se llena de plata con esto, no, esto es un proceso largo porque yo llevo 1 año y 2 meses y hasta ahora no he llegado ni a la mitad de los suscriptores y las horas de visualización y todo eso, y YouTube es muy exigente en muchas cosas. Las personas que lo quieran hacer, háganlo, que es chévere, es bonito hacer estos videos, háganlo por ejemplo como su pasatiempo, como sus cosas, ya más adelante vendrá si lo quieren tomar como su trabajo, pero es como todo, ¿no? Como todo el mundo lo dice, ¿no? Como cuando uno llega a un trabajo a pedir camello, me toca comenzar primero uno del día abajo para uno llegar a la gerencia, ¿no? Como tal, entonces es chévere. Entonces muchas gracias por el apoyo que me han brindado, compartan el video, suscríbanse y hasta un próximo video. Gracias, chao.